San Juan capítulo 18, vamos a leer del versículo 36. San Juan, el capítulo 18, y vamos a leer del verso 36. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Continuar, ¿verdad?, con el pensamiento que nosotros iniciamos el día miércoles, en el cual estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que era la voz de Dios, ¿verdad? Lo difícil para el ser humano, ¿verdad?, poder detectar la voz de Dios. La Biblia realmente no fue hecha por hombres, ¿verdad? La Biblia fue hecha vino a expresarnos los pensamientos de Dios para que nosotros pudiéramos conocer realmente los pensamientos de Dios, ¿verdad? Aquí están las Escrituras, está la Biblia, pero realmente Jesús dijo, ¿verdad?, que Él había venido para dar testimonio de la verdad, y aquellos que realmente eran de la verdad, entonces esos iban a oír su voz. Las Escrituras estaban, y siempre las Escrituras, todo el tiempo la Biblia siempre ha estado aquí, pero realmente existe algo sobrenatural en el cual es que nosotros tenemos la necesidad, tenemos nosotros el privilegio de poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Necesitamos conocer cuál es el idioma de Dios. ¿Qué idioma tiene Él? Si en el resto del mundo hay hijos de Dios, ¿en qué idioma le habla a los hijos? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos, y en la edad en la cual estamos viviendo, en el tiempo que nosotros estamos encarando, ¿verdad?, es una edad tibia en la que estamos nosotros. Dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 3, ojalá que fuese frío o fuese caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces estamos viviendo en una edad, ¿verdad?, en la cual hay la necesidad de escuchar la voz de Dios. Podríamos decir que nosotros tenemos la voz de Dios a través del mensaje, ¿verdad? Pero Dios dijo en ese tiempo que cuando un hombre escuchaba la voz de Dios o una mujer escuchaba la voz de Dios, esa persona no era la misma. Esa persona tenía que tener un cambio. ¿Por qué? Porque ha escuchado la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros determinar realmente cuál es la voz de Dios? Aquí están las Escrituras, todo el mundo ha leído la Biblia, pero como el hombre ha tratado de introducirse en las Escrituras, entonces ha llegado a la conclusión de tener una interpretación privada. Y aquí es donde está lo delicado. Pero Dios dejó para los hijos, para su novia, para su simiente, a nosotros nos dejó un almacén, y que lo que nosotros conocemos como la grabación en la voz de Dios, así le llamó Él, porque era el alimento para la novia de Jesucristo, exclusivamente para la novia de Jesucristo era ese alimento. Fíjense, vivimos en la edad tibia, pero es la edad en la cual, el tiempo, la edad en la cual Dios se va a llevar a su novia. Aunque sea la edad más difícil, la edad más mala, donde el pecado iba a sobreabundar, pero era la edad en la cual Él va a llevarse a su novia. Entonces, encaramos ese día nosotros, pero necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que realmente nuestras vidas puedan cambiar. Cuando nosotros revisamos las Escrituras, nos damos cuenta que los hombres que escucharon la voz de Dios
Su vida no fue igual en la vida que ellos estaban viviendo. Su vida dio un giro completamente diferente y fueron hombres distintos. Hombres que conocían las Escrituras, hombres que sabían calcular exactamente la Biblia, pero todavía no habían encontrado con Dios mismo. Tenemos ejemplos, tenemos casos de hombres que sí tenían las Escrituras, pero cuando oyeron la voz de Dios, aún su nombre fue cambiado. ¿Se imaginan qué experiencia tuvieron estos hombres de escuchar la voz de Dios, del Creador, del ser que nos creó a cada uno de nosotros? Tuvieron el privilegio de oír la voz de Dios, y cuando la escucharon hubo un cambio en su vida. Vamos a ir al libro de Génesis para iniciar, cuando Dios primeramente, ¿verdad?, le habló al primer hombre. Dice que Dios tenía compañerismo con su hijo, con Adán, y aquello era, ¿verdad?, una confraternidad de lo más lindo que pudiera haber. El padre con su hijo, teniendo armonía, teniendo compañerismo, no había maldad, no había cansancio, no existía nada. Tenían compañerismo, Dios con su hijo, ¿verdad? Vamos a ir a leer ahí en el capítulo 3, vamos a leer, en Génesis capítulo 3. Vamos a leer, ¿verdad?, en el verso 8. Génesis capítulo 3 y en el versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fíjense, ¿qué causó cuando estos personajes oyeron la voz de Dios? ¿Qué les causó? Que Adán tenía compañerismo con Dios. Dice que Adán se encontraba con él en la tarde, con su hijo y los animales, y todo estaba tranquilo. Pero cuando el pecado entró, cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, lo que con exactitud se dio en el huerto del Edén, vemos que el pecado se introdujo. Entonces dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Cómo? ¿Por qué cuando solamente, por qué al escuchar la voz de Dios, la voz de Jehová, por qué se escondieron? Si Adán tenía comunicación con Dios, con su Padre. Pero cuando un hombre se encuentra en esa condición de pecado y oye la voz de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Esconderse de la presencia de Dios. O sea, hay algo en la conciencia del hombre, ¿verdad? Hay algo en la conciencia del Hijo de Dios, que cuando él está mal y él oye la voz de Dios, entonces tiene que haber un cambio en él. Tiene que haber, en su conciencia tiene que dictaminarle algo que no está bien. ¿Y qué es lo que le pasó a este hombre? Se escondió de la presencia de Dios a causa del pecado que había cometido. Porque eso es lo que la Escritura, ¿verdad?, nos relata. Verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Verdad? Entonces nos trasladamos nosotros al verso 17 del mismo capítulo 3, para aquí cerrar, ¿verdad?, el pensamiento. Capítulo 3 y verso 17, fíjense. Miren lo que dice Dios aquí. Ahora, ahí, ¿verdad?, le dijo a la serpiente, le dio su juicio a la serpiente, le dio el juicio a la mujer. Y cuando viene al hombre, y al hombre dijo, verso 17, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense: por cuanto obedeciste
¿Qué mensaje le habrá dado esta señora? ¿Qué poder tenía la voz de esta mujer? Fíjense, ¿qué poder tenía? Adán, con todo y la palabra que tenía, con todo el poder que Dios le había dado, un día llegó a las manos, ¿verdad? Después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber tenido compañerismo con Dios, vino y escuchó una voz equivocada. ¿Por cuánto? Y miren, qué hombre más obediente, ¿verdad? ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? ¿Qué propuesta le hizo? ¿Qué mensaje le trajo esta compañera a este hombre? ¿Cuál habrá sido su mensaje? Porque dice la Escritura, obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué mensaje le dio él? ¿Qué le habrá dicho la esposa a Adán? Toda la información que la serpiente le había dado y todo el conocimiento que la serpiente había inculcado en ella, se lo estaba transmitiendo al hombre. Porque lo primero que le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces dice, ¿verdad? Culpando, la mujer que me diste me dio de comer. Pero viene el juicio de Dios y dice, por cuánto obedeciste, fue obediente más que a la voz de Dios. Entonces Dios tiene una voz, ¿verdad? Dios tiene su voz, Dios tiene la voz de él. Entonces, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Ahora, fíjense, eso es lo que le sucede hoy a la iglesia católica, desgraciadamente. ¿Quién es la voz? ¿Quién es el que tiene la máxima autoridad en la iglesia? La iglesia, la voz de la mujer. No es el sacerdote, es lo que la iglesia dicta, lo que la mujer dice. Entonces, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Traía una información que no era realmente la voz de Dios. Pero fíjense, ¿qué efecto produce cuando un ser humano realmente oye la voz de Dios? Nosotros lo que tenemos, ¿verdad?, es la voz de Dios, podemos decirlo de una manera sencilla. Nosotros tenemos la voz de Dios a través de un mensaje. Pero la voz es un pensamiento, o sea, la voz es un pensamiento que usted expresa. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cómo oyó la voz el mensajero de Dios en este tiempo? ¿Cómo fue que oyó la voz de Dios? ¿Qué le dijo la voz a este hombre? Le dijo, no contamines tu cuerpo porque hay una obra para ti más adelante. ¿Se la dijo algún hombre? ¿Se la dijo el seminario? ¿Se la dijo la Biblia? ¿Quién le dijo eso al mensajero de este tiempo? Dios mismo. Pero fue una voz que oyó directamente de Dios. ¿La habremos oído nosotros alguna vez esa voz? ¿Le ha hablado usted esa voz alguna vez en su vida? A ver, ¿quién le habló al apóstol Pablo? Cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, dice, el obispo lo mandó a perseguir a aquellos aleluyas, aquellos que estaban gritando, que estaban saltando, que estaban hablando en lengua. El obispo mandó a Pablo a perseguirlos, a matarlos. Pero ese mediodía que iba camino este hombre, en medio sol, apareció una voz. Le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién era esa voz? ¿Era de algún hombre? ¿Era las escrituras? Pablo conocía las escrituras, era un fariseo entrenado por Gamaliel como ningún hombre, pero no había oído la voz de Dios. Y cuando la oyó, ¿él qué era? ¿Cómo estaba constituyéndose? Un perseguidor de los cristianos. Y eso es lo que nos constituimos a veces nosotros. ¿Qué quiere ser usted? ¿Perseguidor o perseguido? Entonces, ¿qué sucedió cuando este hombre oyó esa voz? Quedó ciego. Digo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le digo, ¿por qué me persigues? Le dijo esa voz, ¿verdad? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué sucedió después que este hombre oyó la voz de Dios? Dice, este fue un hombre diferente. Ya no era Saulo, sino que dice que él era Pablo.
Ya, ¿por qué? Porque la voz de Dios había hecho un cambio en este hombre. Fíjense, conocía todas las escrituras, tenía calculado todo, porque era un hombre, era un fariseo, pero no se había encontrado con la voz de Dios. Fíjense, entonces, ¿qué produjo la voz de Dios en este hombre? Produjo un cambio. Pero bien, fíjense, cuando nosotros estamos vivos, produce algo la voz. Cuando estamos vivos. Entonces nosotros observábamos que la parábola del sembrador dice que en parte cayó entre espinos, en parte cayó en pedregales, en parte cayó junto al camino. Dice, pero cada uno de ellos es porque el hombre oye de una manera diferente. Hay uno que oye, dice, pero no la hace. Otros que la oyen y vienen los afanes, la riqueza, y se pierde. ¿Por qué? Pero todo viene por oír la voz de Dios. A ver cómo nosotros procesamos la voz de Dios. Esa es la forma, esa es la manera. Y entonces hoy hay tantas voces, Por eso nosotros tenemos que quedarnos únicamente con la voz de Dios. Dice el hermano Rana, ahora dice, hay un autoparlante, dice, aquí, dice, la voz de Hollywood. Mire de donde salen las modas, de donde salen los peinados, de donde salen todas las cosas. Es una voz. Dice, y es lo que la gente está oyendo, es lo que el mundo está oyendo. Tenemos la voz del placer, tenemos la voz de la televisión, tenemos la voz de la política. ¿Y qué es lo que estamos oyendo nosotros? Seamos jueces. ¿Qué es lo que estamos oyendo nosotros? Nosotros tenemos que quedarnos exclusivamente con lo que Dios ha dicho. Por eso Dios envió un mensaje. Envió este mensaje, ¿por qué? Porque Dios iba a preparar a su novia. ¿Para qué? Porque va a una cena, va a una luna de miel con ella. Pero es su novia, es para ella, exclusivamente para los elegidos. Y entonces tenemos necesidad nosotros de estar escuchando algo fuera de la voz de Dios. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué provecho tenemos? ¿Qué beneficio vamos a tener oyendo otra voz? Pero sin embargo, ¿verdad? Dijo Jesús, los que realmente son de la verdad, esos van a oír mi voz. Los que son de la verdad, esos son exclusivamente los que van a escuchar la voz de Dios. Viene exclusivamente para ellos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ha sido tan escaso esto. Porque no todo el mundo puede aceptar realmente la voz de Dios. Muy difícil. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús lo repitió en muchas ocasiones. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros hoy, en este tiempo del fin, nosotros estamos encarando lo más esencial de todo esto. Fíjense, estamos encarando un rapto nosotros. ¿Quiénes se quieren ir en el rapto? ¿Quiénes no se quieren ir en el rapto? La verdad es que no depende del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Dios no exige, Dios no es exigente. Dios no dice, a ver, aceptame. No, porque eso es lo que la religión proyecta, que la gente de verdad acepte a Jesús y acepte a Jesús. Jesús dijo, mis ovejas van a oír mi voz y me van a seguir. Amén. Al extraño, no. Las ovejas van a oír mi voz y me van a seguir. Las ovejas de él, sus ovejas, ¿verdad? Si nosotros somos sus ovejas, nosotros obligatoriamente tenemos que oír la voz de Jesús. Es la misma voz, es la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo solamente tiene una voz. Eso es. Cuando usted oye una información diferente, entonces, si no es la voz de Dios, es la voz de su enemigo. Usted tiene que estar atento a qué voz está entrando por ahí. Por eso dijo él, siempre para este tiempo en el cual nosotros íbamos a venir, dijo él, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjese, ya lo deja pues abierto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces nosotros estamos, ¿verdad? Hoy nosotros creemos en el Señor Jesús. Está bien, el diablo cree, pero nosotros estamos encarando algo diferente. En ese que nosotros decimos creer, ahora para nosotros no es creer en Él, que Él es la verdad, no. Lo que nosotros estamos encarando ahora es que en ese que decimos creer, ese tiene que estar en nosotros.
es la diferencia en la que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento Dios habló como el Padre, de ahí vino el Hijo, ¿verdad? Hacer un sacrificio. Pero hoy estamos en la dispensación del Espíritu Santo. A usted, nosotros le podemos explicar con exactitud qué es el rapto, cómo es que se va a dar. Porque a eso vino el mensaje, a enseñar, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer el mensaje? A enseñar, a prepararnos. Pero usted puede saber, ¿verdad?, exactamente cómo es el rapto. Porque es la edad en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. A nosotros no nos conviene saber qué es el Espíritu Santo, nos conviene saber para identificarlo. Pero lo que a nosotros todavía nos conviene mucho más es tenerlo. Entonces aquí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Esa es la verdad. Para nosotros no existe otra verdad más que este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios lo probó. Dios testificó. Dios envió su mensajero testificando que esta era la verdad de Dios. No existe para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Nosotros, Dios envió su ángel y nosotros aceptamos la voz de Dios. Pero hoy que estamos encarando esto, entonces tenemos la teoría de esto. Nos vino a dar la teoría. Dios nos vino a dar la teoría. Pero si nosotros no cumplimos con los requisitos de Dios, de nada le sirve a usted saber cómo es el rapto. Ese es como que yo le diga, mira, hermana, para viajar a Costa Rica usted tiene que tener la visa, y tiene que ir en el bus, y tal, tiene todo. Pero si usted no tiene el dinero, no puede viajar usted. Tiene que tener las condiciones para ese viaje. Fíjense, así es la salvación. La voz de Dios nos dijo cómo es la salvación. Bueno, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Sencillo, fácil, ¿verdad? Pero, como nosotros, fíjense, ¿por qué la salvación a nosotros no le ponemos mucho interés? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos hemos dado cuenta de dónde nos sacó Dios. Si usted supiera que usted va camino al infierno y Dios de dónde lo sacó, entonces usted valoraría la salvación. Por eso la gente no piensa mucho en el rapto, porque para la gente aquí en este mundo ya tiene todo. Pero espere cuando esto se dé. Y la gente que se quede aquí, ese día sí van a querer oír la voz de Dios. Pero ya no servirá para nada. Por eso Jesús habló del tiempo en el cual estamos viviendo. Se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Él lo habló. El tiempo iba a venir, porque iban a venir voces falsas. Fíjese, mire qué tremendo. Yo quiero que usted me juzgue a mí, juzgue, y que Dios me juzgue. Dios nos envió un mensaje. Dios nos dejó un arma a nosotros. Dios nos dijo a través de su voz que Él nos dejó un arma para que nosotros nos defendiéramos. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el arma que nos dejó para defendernos? ¿Cuál fue el arma? Dice, un arma atómica nos dejó para defendernos. ¿Cuál fue el arma que nos dejó? ¿Cuál fue el arma? Su palabra. Fíjense, un arma. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado con esta arma que Él nos dejó? ¿Para qué la han ocupado uno esta arma? Hay unos que no le han puesto mente al arma. Ahí la dejan volada, se quedan en su casa. Tiene un arma cuadrada mejor, ¿verdad? La televisión. Un arma cuadrada. Para ellos esa es mejor arma, no la palabra. Se quedan en su casita y dicen, porque esa arma es mejor para él. Al arma no le hace caso. Y tiene el arma, les puede dar a él. Hay otro que ocupa esta arma para probar que él sí la sabe manejar. Y con esa arma es para defenderse, no es para dañar. ¿Y qué hemos hecho nosotros a veces con esta arma? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros queremos probar que nosotros podemos manejar esta arma más que otros. Y es para defendernos. ¿Sí o no? Entonces, hay unos que han hecho daño con esta arma. Es decir, la palabra dice, el mensaje dice. ¿Y con qué objeto lo dice? ¿Para ayudar o para dañar? Porque digo, si usted quiere hacer un látigo de esto, está en sus manos.
¿Está bien? Entonces, ¿para qué ocupamos el arma? Para defendernos, pero no para dañar, ni para hacerle creer a la gente que yo sí puedo manejar esta arma más que otro. Bien, miren, él lo dijo como un jugador de fútbol. Dice, este es como un juego de fútbol. Todos llevamos la pelota y tenemos que ayudar a echar la pelota. Dice, tenemos que ayudar a echar el gol. ¿Sí o no? Así lo dijo él. Él lo tomó como un juego de fútbol. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Todos quieren meter el gol. Y dice, y no le ayudan al hombre a meter el gol. Miren, si es que puso unos ejemplos tan sencillos, pero la voz de Dios dice, ha pasado, dice, como resbala el agua en el lomo de un pato. Así ha pasado el mensaje. Entonces de nada nos sirve nosotros estar aquí hablando, porque la cosa no depende de lo que yo diga. Nosotros estamos hablando el mensaje, pero es lo que Dios va a hacer en usted. Es la manera en que usted viene aquí y en la manera en que usted se va a encontrar con Dios. No importa el hombre que se pare aquí, porque el hombre que se para aquí, él va a exponer la palabra, pero depende de Dios de lo que va a dar a usted, de la manera como quiere recibir usted a Dios aquí. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, eso es lo que nos vino a enseñar a nosotros. Entonces ese es el problema. Esa arma la estamos ocupando mal. Y ha habido pleito por el arma. Pero bien, nosotros estamos encarando ahora un rato. Pero antes de esto, vamos a ir a ver las expresiones de Jesús de la voz de Dios. Eso es lo que queremos. ¿Qué efecto está produciendo ahorita y qué efecto va a producir la voz de Dios más adelante? Vamos a ver. Vamos a ir a San Juan capítulo 5. Fíjense, ahorita estamos oyendo esto. Hoy estamos oyendo nosotros la voz de Dios. Pero vendrá un día que esta voz ya no va a ser en la manera que la estamos oyendo ahorita. Va a ser una voz de juicio. Como le pasó a Adán. Adán primero, ¿verdad? Dios le habló y le dijo, mira, no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol morís. Un mandamiento, vino a enseñarle, pero luego cuando vino nuevamente la voz, ya era una voz de condenación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión. ¿Qué más queremos? Nada más. San Juan capítulo 5, fíjense. Vamos a ir al verso 24. San Juan capítulo 5 y el verso 24. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Que está haciendo un poquito de calor. Pero bien, ¿verdad? No lo vamos a poner nosotros, como dijo el apóstol Pedro. 15 minutos y fueron convertidas 15,000 almas. O 3,000 almas. No sé cuánto. Pero fueron 15 minutos. Yo aseguro, yo estoy convencido de que si Pedro estuviera aquí, ni que pase 2 horas hablando, no se van a convertir a saber cuántos. ¿Por qué? Porque no era Pedro, era Dios. Este es el que convierte. Pero yo le digo que en este tiempo, si estuviera Pedro aquí, ni que tuviera 2 horas, quién sabe cuántos convertidos habría. San Juan capítulo 5. El que oye mi palabra, vamos a ir a la altura del verso 24. Lo tenemos, dice, y no vendrá con la, para que la leamos con sabores a pasar de cierto a vida. De cierto os digo. Fíjese aquí la expresión de Jesús. Dice, viene la hora, fíjese, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Ahora, fíjense, mire lo que está diciendo Jesús. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Entonces, cuando Jesús estaba parado ahí, Jesús estaba profetizando, porque Jesús sabía que venía una resurrección, ¿verdad? Jesús sabía que venía una resurrección. Entonces dijo Jesús, la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? ¿Quién? Fíjense, ahorita estamos oyendo la voz, nosotros los que estamos vivos, ¿verdad? Aquí estamos oyéndola vivos, la voz de Dios. Pero Jesús estaba hablando de un día, ¿cuándo lo quieren? Los muertos. Fíjense. Si yo, muerto, voy a oír la voz, prefiero mejor estar así mismo. Si muerto voy a oír la voz de Dios, prefiero estar mejor así. Dijo Jesús,
Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Y los que la oyeren, ¿qué iba a pasar con eso? ¿Te imaginas qué clase de poder tenía la voz de Jesús? Que los muertos que oyeren esa voz iban a vivir. ¿Te imaginas qué poder tenía? ¿Qué haría si nosotros entonces oímos la voz de Dios? Que estamos vivos. Usted tiene que ser un hombre diferente, dijo el hermano Branham. Cuando usted oye la voz de Dios, usted tiene que ser un hombre diferente. Si un muerto, al oírla, va a venir a la vida, ¿qué pasará a usted que está vivo? Yo que estoy vivo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir la voz de Dios en él? Dice, pero si usted está oyendo otras voces, dice, usted está oyendo la voz del mundo, dice, entonces Dios no le va a hablar a usted. No le va a hablar. Bueno, eso es lo que él dijo. Entonces, mire cómo es. Entonces Jesús estaba profetizando para el tiempo que tenía el cerca, porque venía una resurrección. Digo, los muertos que la oyeren, esos van a vivir. Y entonces, ¿qué pasó con los que no la oyeron? Porque los que la oyeren van a vivir. Entonces, cuando Jesús habló la palabra, se levantaron los que le oyeron la voz. ¿Quiénes? Los santos. Porque esos fueron los que se levantaron. Y los otros, ahí quedaron. Ahora fíjense, vamos a seguir leyendo. Verso 26 del capítulo 5. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Verso 28 ahora, miren. Porque vendrá hora. Ahora cuando dice, cuando todos los que están en los... Ahora miren, aquí sí los encerró en un solo paquete. Miren, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense, Jesús estaba hablando entonces de dos tiempos. Fíjense, de dos tiempos estaba hablando. El tiempo en el cual, en la resurrección que él iba a tener, y la resurrección, la segunda resurrección, que es la que conocemos. Entonces, ahora Jesús, y entonces, ya en ese verso 28 y 29, usted se da cuenta y dice, entonces, llegará un momento, dice, en que todos los muertos van a oír la voz, toditos, sin excepción. ¿Pero para qué? Ya van a ser resucitados, porque esa es la segunda resurrección. Ahora, la segunda resurrección. Y los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se imagina usted? Tratemos de hacer el bien mejor, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las escrituras y a veces nosotros las pasamos por alto las cosas. Pero va a venir ese día. ¿Usted cree que eso no se va a cumplir? Claro que Dios lo va a cumplir, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Entonces, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, hoy imagínense, el amigo íntimo de Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, un hombre que creía en Jesús, un hombre que amaba a Jesús, un hombre que anduvo pescando con Jesús, de viaje, lo último. Y un día, en ausencia de Jesús, murió este hombre. Lo habían excomulgado de la iglesia, pero ¿qué podía hacer la iglesia ya con este hombre muerto? Nada. 4 días tenía ya muerto Lázaro. Pero un día la voz de Dios lo alcanzó. Dijo, Lázaro, ven fuera. Miren, ¿qué expresión tenía el mensaje? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? 4 días de muerte. El poder de Dios para transformar, única y exclusivamente por una expresión de una voz. Un hombre de 4 días de muerto que haya venido a la vida, ¿le parece algo a usted sencillo, simple? Pero era el poder de Dios, el poder de la voz de Dios, que hizo que un hombre podrido completamente vino a existencia nuevamente cuando escuchó la voz de Dios. Entonces,
Ahorita que estamos vivos, Dios está pregonando su mensaje. Estamos encarando un viaje nosotros. ¿Sí? Estamos encarando un camino. Si usted supiera lo que le va a pasar a la gente que no se vaya en esto, si usted supiera, si Dios se lo mostrara, a lo mejor se preocupara. Pero como Dios no se lo muestra, si Dios le mostrara el infierno, si Dios le mostrara el infierno a usted y usted supiera para dónde va, quizás pensaríamos de otra manera. Pero ¿a quién se lo ha mostrado? ¿A quién le ha mostrado Dios el infierno? A nadie. Pero vino un hombre que sí, Dios le dio la oportunidad de ir a conocer esas almas encarceladas. Tenemos la evidencia, tenemos la evidencia. Por eso la voz de Dios tuvo que venir a través de un profeta, porque es el único medio que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, fíjese, a usted no se ha sentido en el infierno todavía, porque el día que usted se sienta en un lugar como ese, entonces va a ser el día que usted va a clamar a Dios. Entonces, como no sabemos nosotros lo que va a repercutir en la gente de que no se vaya aquí en esta cosa, como no sabemos qué es, entonces la gente anda en su mundo feliz, se anda divirtiendo en su mundo. Imagínense 2 horitas estar aquí. Pero es difícil, porque el enemigo está entrando con todo. ¿Por qué? Porque su tiempo se ha terminado. Satanás no quiere que usted esté aquí, porque lo quiere agarrar fuera de aquí. Ese es su propósito. Pero bien, si usted cree que afuera va a tener más bendición, siga adelante. Entonces, fíjese, estamos encarando un tiempo, el rapto. ¿Cómo va a ser esto? Y la gente habla del rapto, y que el rapto viene, y que yo me voy con Cristo, y nos vamos con Cristo. Porque el religioso así habla, y uno ve como el que está seguro. Pero, bueno, Jesús dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, fíjese, hay 3 cosas que suceden con la voz de Dios para que la gente se vaya en el rapto. ¿Qué es lo primero que hizo Dios? Porque dice, el Señor mismo con voz de aclamación. Miren, aclamación. Es la voz de Dios. Es un mensaje que trajo Dios. ¿Para qué? Para unir a la novia. Eso es lo que está haciendo Dios ahorita, juntando a la novia. Entonces, miren, y como se va a juntar en un lugar para esto, porque aquí se van a juntar en Jerusalén para que ahí se van a ir. Entonces, pero no importa en la iglesia que usted esté, puede estar en el último rincón de esta tierra, va a tener un lugar de reunión. Si usted cumple los requisitos de Dios, entonces usted se va a ir a ese lugar para que se puedan ir. Entonces, fíjense, la aclamación, la voz de Dios, ¿para qué? Para los que están vivos. Juntar a la novia. La voz de aclamación, el mensaje de preparación, el mensaje que iba a unir a la novia. Aquí está, es lo que estamos nosotros ahorita. ¿De quién es la voz? Del mismo Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16. La pueden leer. Ahora, es el mismo Señor con voz, porque es una voz. Ahora, Dios es un espíritu. Aquí vienen las cosas. Dios es un espíritu no habla. Pero sin embargo, Dios, fíjense, cuando Dios le habló a Moisés, ¿a través de qué le habló a Moisés? A través de una zarza ardiendo. Ahí salió la voz. Digo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando, santo es. Dios oyó la voz. 80 años de estar preparándose, y en 5 minutos aprendió más en los 80 años que tenía de conocer. Y fíjese, y Moisés vino y mató a un hombre, y la gente estaba sobre él. Y después cuando vino el Espíritu Santo en Moisés, mató a todo el ejército de Faraón. Y Dios no dijo nada porque Dios ahí sí estaba en el asunto. Vea cómo es la gente. Entonces, oyó la voz de Dios. Y entonces, Moisés, un hombre diferente. Entonces, la voz de aclamación. ¿Quiénes la están oyendo? Nosotros los que estamos vivos. ¿Cuál es la otra parte? Porque el rapto, para que el Señor comienza a descender con la voz de aclamación. Les dice, voz de arcángel. Esta es para la novia también. Esto es para la novia. La aclamación, ¿para quién es? Para la novia. Es la novia de Jesucristo. El resto de la gente iba a seguir adorando como ellos lo están haciendo. Y que Cristo viene, y que Cristo salve, y que acepte a Cristo. Y ni cuenta se van a dar cuando la novia se vaya, porque no es para ellos. Entonces, voz de aclamación, voz de arcángel.
¿Para quién es esto? Este es para la novia también. ¿Pero cuál novia? La que está muerta, que está en el sepulcro. Miren, cada uno de estos mensajeros va a levantar a su gente, a la novia de cada una de las edades, porque Jesús, mire, Jesús se llevó cautiva la novia hebrea de Jesús para atrás. Entonces ahora viene una resurrección, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, cada uno en su debido orden. Mire, Cristo las primicias, y los que son de Cristo juntamente, cada uno de ellos se va a ir levantando. Pero no va a comenzar por Pablo la resurrección, sino que va a comenzar del último. Miren, entonces, Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz de ¿qué? Del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, los misterios serán consumados. Ahora es la voz de un ángel, la que estamos oyendo, la misma voz del Señor. Fíjense, porque es la voz de Dios. Entonces, hay una resurrección, fíjense, aquí es donde está la cosa tremenda. Jesús se levantó al tercer día. Jesús tenía que estar en su cuerpo, expresar la palabra para que los muertos pudieran venir a resurrección, ¿verdad? O sea, un espíritu no podía levantar a los muertos, no, tenía que estar Jesús en carne para poder expresar, Lázaro, ven fuera, una expresión. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se levantó al tercer día, después que Jesús murió al tercer día, y él se llevó a toda la gente del Antiguo Testamento, los santos, solo los santos. El otro montón de gente que quedó va a levantarse hasta en la segunda resurrección, después de los 1000 años, imagínense cuánto tiempo, y no crean que van a estar tranquilos, están en sufrimiento. Entonces, para que esto se dé, entonces vino Dios con la voz de aclamación a preparar a la novia. Pero, para que este rapto, para que la gente se vaya, entonces tiene que haber una, mire, resurrección. Mire, me hace que la trompeta va a sonar y lo vamos. Así que Dios es de orden. Y Dios no se va a llevar a la gente así por así como que Él ya estableció un orden. Entonces, para que la iglesia se vaya, la novia de Jesucristo, entonces tiene que haber una resurrección. Ahora, Jesús, ya no metamos a Jesús aquí en este asunto porque Él ya se levantó. Ya Jesús resucitó, ¿cómo va a resucitar 2 veces Jesús? Nosotros no estamos faltos de entendimiento. Jesús ya resucitó, ya se llevó a su gente. ¿No dice la Biblia? Se llevó cautiva la cautividad, captiva, se robó a esa mujer, robada se la llevó él. Así se la llevó cautiva. Pero esta novia no se va a ir así. Esta novia la va a presentar un hombre, como cuando usted va a la iglesia, que la lleva un hombre, la presenta y se la da al otro hombre. Así se va a ir esta novia. Entonces dice Pablo, Corintios 15, dice, cada uno en su debido orden. Dice, Cristo la primicia. Entonces, ¿qué pasa? Para que la gente, cuando Jesús se fuera, se tuvo que levantar él primero. Se levantó primero Jesús y después levantó a los otros y se fueron. Ahora nosotros estamos en el segundo viaje. Aquí se tiene que levantar este personaje. Cristo es las primicias. Acuérdense, ya no es Jesús, porque Jesús ya se fue. Se levanta este con su gente, este con su gente, y esto es lo que va a formar la novia del Señor. El último, Pablo con su gente. Y se terminó esta historia. Entonces, la aclamación para la novia, la voz de arcángel para la novia que está descansando, que está durmiendo. No está muerta, sabemos que está durmiendo, ¿verdad? Y la otra, la trompeta de Dios. ¿Qué es esto? Esto es para reunir a la gente para irse a la cena de las bodas. Y entonces ahí está el programa de Dios. Entonces, para finalizar, solo quiero leer. No importa si usted dice, hermano Dana, si es un agricultor, si es un zapatero, usted lo que sea, todavía la voz de Dios está aquí hablando. No importa lo que usted sea. Pero, ¿qué necesita usted? Dejar de escuchar todas las voces que están a su alrededor y oír la voz de Dios. Mire, en el mensaje dice, yo había escuchado
mas ahora veo. La página es la página 19, dice: el Creador mismo, cuando Él levantó a Lázaro de los muertos, dijo: no se extrañen de esto, porque vendrá la hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre. Esto es demasiado profundo, pero mire, dice, página 20: yo había escuchado, mas ahora veo. Dice: los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. Dice: el mismo Dios que dijo que sea la luz, dijo, fíjate, el mismo Dios que dijo sea la luz, ese fue, dijo, habló, dijo: la voz del Hijo del Hombre, dice, despertará a aquellos que están en la tumba. ¿Fíjate? Aquel que dijo sea la luz, ese dijo que el Hijo del Hombre iba a hablar la palabra y los muertos van a resucitar. ¿Pero de quién es la voz? Es la voz del Señor. ¿Pero quién? ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque esa aplicación es cuando está Dios en un hombre, en un profeta. ¿Bien? Por eso dice Hijo, vendrá ahora cuando. O sea, entonces, esto es un gran misterio. Es un gran misterio, la verdad, porque realmente esto da escalofrío hablando, pero realmente, imagínense, por eso la gente dice, nos está confundiendo que estamos creyendo en un hombre, pero realmente no estamos creyendo en un hombre, porque es la voz del Señor. Apartamos un poquito la carne, el polvo, estos 16 elementos, y nos quedamos con la voz de Él, porque es la voz de Dios la que va a levantar a los muertos, pero necesita estar en un cuerpo, en un profeta. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y continuamos. Solamente le quería dar la noticia de que ya dieron de alta a nuestro hermano Ramón, ya está en su casita él, y esperamos, ¿verdad?, que Dios pues pueda recuperarlo, que ya esté completo él. Pero ya pues gracias a Dios ya lo llevaron para su casa, ya está ahí en su lugar. Esperamos y agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por su visita, por sus oraciones y por la atención que de alguna manera le ayudaron a mi hermano. Entonces, Dios me le bendiga. Muchas gracias. Quiero un aplauso al Señor Jesús.